no haber sido yo el que tenga que pararse, pero siempre he pedido a Dios, ¿verdad? Que como en aquella ocasión Moisés dijo, mande a otro, yo me gozo con cantarle al Señor, me gusta cantarle y bueno, también me gusta escuchar de la palabra, me gusta meditar ahí en la oficina, ahí en el trabajo, me gusta quedarme en silencio un momento y ver cómo es que pues la escritura en algunas partes vienen algunos consejos, y hoy ya que ya oramos por la palabra, le pido a Dios que también bendiga mi hablar, me bendiga para que no se diga más de lo que está escrito y que sea de bendición para usted y para mí. Amén, hermano. Isaías capítulo 49. Gloria a Dios. Sí, ya lo tenemos, Isaías 49. Voy a leer del versículo 1 y 2, que dice de la manera siguiente: Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. ¿Puede tomar asiento, hermano? Gloria a Dios. Y Dios bendiga a los niños, Dios bendiga a las maestras, mi hermana Sara. Gloria a Dios, que les dé sabiduría. Es bonito ver que los niños pasen y sientan en su corazón decir un texto, alguna parte de la escritura. Amén. Hay algo muy importante que yo no entendía. Hay muchas cosas que a veces las lee uno sin saber qué es lo que está leyendo uno, y cuando está leyendo, por ejemplo, esta parte de Isaías de alguna forma también trasciende esas palabras hacia Pablo, y esas cosas que se escucharon en los tiempos antiguos también llegan hasta nuestra vida, diciendo que también Dios tuvo misericordia de nosotros y que Él tuvo en memoria nuestro nombre, que ya desde el vientre de nuestra madre Él nos había conocido. Tal vez nosotros lo hemos entendido con el paso del tiempo. Y en ese paso del tiempo, entonces, puede usted meditar, reflexionar acerca de lo que usted y yo conocemos, y que a veces la familia no la conoce. Hoy estaba toda mi casa, por decirlo así, en la casa de mi mamá. Estaba toda la familia, está ahorita mi hermana, que fui a recogerla al aeropuerto el día de ayer, y estaban todos, prácticamente lo que es la casa de mis padres. Y estaba en mi mente decir, bueno, me voy a quedar, pero algo me decía, bueno, no me voy a sentir a gusto, ya que pues en ese lugar pues no creo que se hable de la escritura, ¿verdad? A no ser que Dios obre a misericordia y pueda haber algo que pudiese uno compartir, o poder uno ser usado en ese momento, hablar de la palabra de Dios. Pero ya después me subí a la camioneta y venimos para acá, y bueno, aquí estoy. Y yo le decía al Señor, bueno, mi hermano ya me dijo que me preparara, y bueno, hay cosas que Dios me ha concedido ver, Dios me ha concedido incluso vivir, y de las cuales hoy quisiera compartirlas. Hay algo que sucede, ¿verdad? O algo que yo no lo entendía, como es que esa parte de la escritura que dice, me afiló, me puso como saeta bruñida, o sea, me sacó brillo, y de alguna manera me guardó en su aljaba.
Y usted y yo conocemos, se da que una saeta pues es como una flecha, y una aljaba es en el lugar donde se guardan esas flechas. Y yo hace años veía yo ese texto y decía, ¿por qué Dios dice en su palabra que después de que conoció mi nombre y que de alguna manera me empezó a dar conocimiento de su palabra de tal forma que ha sido para mí de grande bendición y me aguarda en su aljaba? Y le pedí a Dios, ayúdeme Señor, concédame, ¿por qué dice usted que usted me aguarda o me guarda? A veces quisiera uno salir rapidísimamente a predicar la palabra de Dios y en mí, de los principios de tiempo de cuando conocíamos de la Biblia o del Evangelio, en mi mente estaba querer ir a las calles, a las plazas, a los camiones, pero siempre como que todavía pues no estaba, por decirlo así, preparado para poder salir a la calle. Lo que sí me daba cuenta mucho de que Dios me había bendecido enviándome personas, gentes a las oficinas y otras allá afuera en la calle, de los cuales se da pues gracias a Dios me ha permitido hablar de la palabra de Dios. Y eso para mí es de grande bendición. Hablar de la Escritura es para mí de grande bendición. Es bueno compartir algunas cosas con ustedes, pero les aseguro que para usted y para mí, cuando hay alguien que necesita de Dios, es mucho más de bendición. Es de más de bendición, porque mucho de lo que se habla aquí, usted muchas cosas ya las conoce, pero cuando caen en oídos de aquellos que no han escuchado nada de esto, siente que no solamente esa persona, o más bien creo que se alimenta uno más, por decirlo así. No digo que no se alimente uno aquí, sí se alimenta, pero siente uno como que se llena más, y todo nuestro ser se llena también de gozo y de alegría. En los últimos días o en los últimos tiempos veía yo muchas cosas y le pedí a Dios, ayúdame Señor, ¿qué significado tiene esto? Entonces envió Dios una parte de la Escritura que usted y yo conocemos, la historia de David. Esa historia nos da a entender lo que hizo cuando empezó a darse a conocer como alguien que hacía cosas que no sabía por qué las hacía, pero las hacía. Pero al darme cuenta de que lo que hacía, él no se daba cuenta, le pedí a Dios si era solamente el que rellenar la Escritura o rellenar la palabra de Dios con la historia de lo que se habla en esa parte de Primera de Samuel capítulo 17, donde habla que después de haber sido llamado para que fuera con sus hermanos, en los cuales estaban temerosos y temblorosos por causa de una sola persona, Goliat, dice que David se empezó a pasear y cuando empezó a oír todo lo que estaba ocurriendo, entonces él dijo, yo voy a pelear contra ese gigante. Pero donde yo voy, o sea, donde yo quiero que usted vaya y nosotros veamos, es algo que él hizo, algo que realmente, bueno, me llenó de gozo el día que Dios me lo dio. Y es el de bajar al río a buscar piedras. Si lo ha escuchado esa parte, vamos a ir a Primera de Samuel, allá en el capítulo 17. Después de que entonces le dijo al rey, no se turbe, oh rey, su corazón y tenga miedo, yo voy contra aquel gigante. Y la manera en cómo quería que el rey fuese a combatir al gigante, dice que no podía ni siquiera caminar y que desechó de sí la armadura del mismo rey, y lo único que agarró fue sus ornamentos, agarró su honda, y dice la Biblia, ya lo tenemos, y es ahí donde quisiera que nosotros enfocásemos nuestras vidas. Dice, y tomó, versículo 40, 17:40, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano
y se fue hacia el filisteo. Y ahí es donde ya entonces le pido a Dios que me ayude para que podamos nosotros ver algo muy grande, ¿verdad? Yo, para mí fue muy grande, porque veía la escritura como algo, como historia solamente, pero al mismo tiempo decía, no creo que sea solamente historia, no creo que solamente hayan sido palabras que sucedieron, y si fueron registradas, si fueron escritas, si Dios permitió que fueran escritas en su palabra, dije, son importantes. La Biblia dice que bajó al río y escogió 5 piedras lisas. La pregunta es que ¿cuántas utilizó? Una solamente. Una sola piedra agarró, y dice la Biblia que fue contra el gigante. Conocemos la historia, que empezó una batalla entre palabras entre ellos dos, y ya después se agarraron, ahora sí, como diciendo, bueno, pues dejémonos de palabras. Y él solamente usó una piedra y se la encajó en la frente y después le cortó la cabeza. Amén. Y quisiera que usted se enfocase nada más en esto. Esas piedras, ¿dónde están? Yo por algunos años, a lo mejor por un poco de tiempo, yo decía, bueno, ese David escogió 5 piedras, las metió en su zurroncito, en su morralito, y como nomás utilizó uno, pues las regresó al río. No está escrito, pero es mi pensamiento. O esas piedras quedaron en el zurroncito, y agarró el zurroncito y la colgó en la casa de su papá Isaí, y la dejó ahí el morralito. Y dije, algo pasó, no creo que haya trascendido. Pues está uno todavía con esa inquietud de saber dónde quedaron esas 4 piedras. Para usted, ¿qué significado tienen esas piedras? La Biblia nos ha hablado mucho de que cada uno de nosotros somos piedras. ¿Es verdad o es mentira? Incluso Pedro lo habla, dice, nosotros también como piedras ser edificados. Incluso cuando habla de la palabra de Dios acerca de la piedra escogida, pues esa es la que usó el rey David, y del cual fue muerto aquel gigante. Salomón, dice la palabra del Señor, y no quiero también que más que despertarte a ti el interés de buscar también el significado que él habla cuando dice que las piedras para ser construidas en el templo tenían que ser labradas en otro lado, para que los martillos no se escuchasen. Y una vez después de acabadas se traían aquellas piedras para ponerlas en su lugar. Es una bendición, hermano, que si hay algo que usted no entiende o no quiere, o tal vez quisiera entenderlo, se quede ahí. Le decía a mi hermano Rogelio, es quedarse ahí y saber qué significado tiene eso. Mire, yo veo Jueces y muchas cosas, o la historia, por ejemplo, de Sansón le dedica más capítulos. Gedeón tiene más capítulos. Pero hay un solo capítulo donde dice que ahí hubo 2 jueces o 3, y nada más es un corto de unos 5 versículos. No le dedica nada a esos jueces. Sin embargo, cuando usted ve la historia de Débora, le dedica más tiempo, o más, por decir así, más palabras a esa mujer. Y es el interés. Le decía, no, pero está hablando acerca de aquel que él es el que quiere conocer la palabra de Dios. Y veíamos en unas aplicaciones que me había dicho mi hermano Isaac, que sea donde el brazo es el verbo, la palabra. Sobre quién es revelada la palabra de Dios, son aquellos que desean saber. Aquellos que, aunque puedan durar un mes, 2 meses, quieren saber qué significado tienen esas escrituras. Y eso es lo importante. No se queda usted a lo mejor a la hora de estar leyendo alguna parte de la escritura, en una parte dice, ya no pude avanzar porque quiero saber qué significado tiene esto. Claro. Ahora, cuando usted ve esta parte de la escritura, dice la Biblia que entonces esas 4 piedras, ¿dónde quedaron? ¿O qué significado tenían que se guardasen esas
otras 4 si solamente se usó una. Y con el pasado del tiempo, dice la Biblia ya en 2 de Samuel, que esas otras 4 piedras salieron del sacro pastoril. Gloria a Dios. Salieron esas 4 piedras porque el significado de las piedras, o más bien, ¿por qué fue a ir a escoger el David? Porque yo pienso y creo, que si de alguna forma le fallo a la primera, a la segunda, a la tercera, a la cuarta o la quinta, pero nada más usó solamente una. El Salmo número 55 acerca de que David, él podía decirse él mismo, ¿sabes qué? Es tiempo de guerra. Y agárrate los soldados, Joab, y vamos a luchar contra los asirios, vamos a luchar contra los filisteos. Y no le importaba, pero ¿sabe qué? Hubo momentos en su vida que sentía ganas de abandonar el cristianismo o el creer en Dios por una sola cosa: un hermano que le causó grande dolor. Y dice que juntos comunicaban en la casa de Dios, se alababan a Dios. Y su pensamiento decía: ¿quién me diese 10 alas de paloma y volaría? Me escondería de esta situación porque es una guerra que tengo. Y en cambio una guerra humana, no. El enfrentarse nuevamente ante gigantes, no. El enfrentarse otra vez contra el enemigo que otra vez venía, no. Pero decía el Salmo número 55, se le han levantado voces que siento una guerra en mí. Quisiera que vayamos primeramente a eso que dice el Salmo número 55. Gloria a Dios. Allí en el versículo 18, 55, 18, Él rescatará, Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. ¿Y qué era lo que le causó tanto dolor? Y unos versículos anteriores dice: porque tú, hermano mío, fuiste la causa. Y le decía a mis hermanos el viernes, ¿qué tan importante es ser buen hermano, hermanos? ¿Qué tan importante es que tú o yo no seamos de estorbo o de tropiezo para con otros hermanos? Estamos hablando de un varón de guerra, un hermano espiritual, una persona conforme al corazón de Dios, pero que en un momento sintió un grande dolor, que quería ya olvidarse de ir a la casa de Dios y quería irse a volar al desierto y quedar allá solo. Un dolor tan grande así, bueno, creo que cualquiera de nosotros lo hemos experimentado y aquí estamos. ¿Por qué? Porque hay muchos que a veces no entendemos las escrituras y somos de tropiezo aunque no querramos. A lo mejor, como hemos nosotros hablado muchísimas veces, algún gesto, porque no me saludó, porque algo pasó, algo trae el hermano contra mí, y a lo mejor es el hermano el que está completamente bien turbado su vida. Y por esta causa muchos queremos irnos del lugar, nos queremos ir de la iglesia, porque no lo entendemos o no sabemos qué es lo que está pasando. Dios en su palabra dice que tenía una lucha el rey David. Versículo 1 dice la palabra del Señor: escucha, oh Dios, mi oración, y no escondas de mí mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo. ¿Y por qué sentía esa guerra? Es porque un hermano me hizo sentir eso. Mira, le decía a mis hermanos que para él era una grande bendición ver a alguien que iba a la casa de Dios, y tal vez ahí a la puerta de su casa le decía: ¿dónde vas? A la casa del Señor voy. Y en él sentía, decía: bendito el Señor, que va a la casa del Señor, porque ahí está la palabra, porque ahí está el Espíritu de Dios, porque ahí puedo entender muchas cosas. Ahí se sientan los hermanos y pueden, ¿cómo se dice? Ahora sí, poder vivir una vida mucho más en paz. Y él se alegraba.
Pero ¿qué es lo que estaba pasando en este Salmo número 55? Que sentía una guerra dentro de él y dijo: rescátame, ayúdame, porque verdaderamente esto fue algo muy fuerte para mí. Si hubiera sido uno de afuera, tú sabes que yo agarro todos mis soldados o voy yo solo contra el enemigo, como lo hice con aquel gigante. Si todos están temerosos, yo voy solo contra él y lo derribo. Pero cuando hay un hermano que me causó dolor, me causó desánimo, me traicionó, bendito Dios, eso me duele. Eso me duele, y yo también, como el salmo que lo dice el rey David, siento ganas que me salgan alas y sabes que ya no voy, hermano, porque verdaderamente es un grande dolor. Pero que es bueno es que también haya estos hermanos que son escogidos. Qué bueno es que hay hermanos que en sí, sin saberlo usted los, ¿cómo se dice esa palabra? Convive con ellos, habla con ellos, expresa sus dolores, sus quejas, tal vez no quejas, tal vez sus luchas, y que en su momento, en un tiempo más adelante, lo ve usted cabizbajo y lo ve todavía medio tristón, y aunque no le dice lo que él tiene, Dios le pone a orar por él. ¿Por qué? Porque ya se cansó, porque ya está viendo que su vida no es como la del principio. Dice: algo tiene mi hermano. Y sabe, es lo que Dios escoge para bendición nuestra. Buenos hermanos. Hace como 2 semanas también hablamos de la sal. Bueno es que seamos nosotros sal, buena sal, pero esa sal que cuesta. Hace poquito la hermana Gloria compró nada más un sobrecito de una sal que no sé de dónde sea, pero es muy cara, Malaya. Entonces quiere decir que hay buena sal y hay sal regular. Y le decía a mis hermanos que también allá, los hermanos de allá de Mismaloya, dicen que hay buena sal y que hay sal que no es tan buena sal, que se disuelve muy rápidamente y no sirve. Y él viene aquí a Guadalajara y no sé cuál es su proveedor, pero se lleva sacos, dice, porque esta aguanta. Y yo eso pues lo pongo en mi corazón, porque la escritura habla de la sal, habla de ser buen hermano, y habla de lo que a veces nosotros hacemos, que son escogidos de Dios para nuestra defensa en un tiempo futuro. 4 piedras, de las cuales dice la escritura en 2 de Samuel. Yo sé, en una ocasión hace algunos años allá atrás, yo creo que unos 6, 5 años, le preguntaba a mi hermano Hugo, le preguntaba a mi hermano Luis, le preguntaba a mi hermano Felipe aquí presente, le decía: hermano, ¿qué significado tienen esas piedras? Y yo sé que todas esas piedras también tienen esos significados. Amén. Pero en sí la escritura me habla de las piedras que recogió David y que él las escogió, y que nada más usó una. ¿Y las otras 4 para qué o cuál fin tenían? Allá en 2 de Samuel capítulo 21, y cada piedra tenía un nombre, hermano. Cada piedra tenía un nombre, y ni tú y ni yo, yo creo que ni David sabía cuál era el nombre de esas piedras. La primera era David. Yo sé, vuelvo a repetir, que la primera piedra pues es el Señor. Nunca había podido David reviarlo, estaba Dios con él. Pero al darme cuenta de lo que él estaba haciendo, Dios les puso nombre, y Dios usó a David, que es la primera piedra, para matar a un gigante. Dice la Biblia allá en el capítulo 21: porque la guerra fue en aquellos días contra quienes, contra los filisteos, ¿verdad? Cuando Goliat, cuando Saúl, era la guerra contra los filisteos. Hoy nuevamente la escritura nos habla que dice: vuelve otra vez a haber guerra contra los filisteos. Versículo 15: volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. ¿Y se cansó por qué? Porque había peleado muchísimo.
muchos, mis hermanos han peleado, como la Biblia nos habla, dice, buenas batallas de la fe. Pero llega un momento en que es tanta la guerra y el constante pelear contra tu carne, contra tus deseos, contra muchas otras cosas más, que te cansas. Y dice la Biblia que en aquella ocasión se cansó David. Y versículo 16 dice: E Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Y sale, como le decía a mis hermanos en los Olivos, salió la segunda piedra, Abisaí. Y si usted las cuenta, son 4 las que faltaban. Y las piedras era para derribar gigantes. Dice: mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Otra segunda vez, otra guerra hubo después de Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai Husacita mató a Safat, quien era uno de los descendientes también de los gigantes. Tercera piedra, ¿cómo es su nombre? Sibecai Husacita. Versículo 19 dice: hubo otra vez guerra entre Gob contra los filisteos, en los cuales Elhanán, hijo de Jaere Oregim de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rollo de un telar. Amén. Me perdí, ¿cuál es el nombre? Elhanán. Versículo 20 dice: después hubo otra guerra entre Gad, donde había un hombre de estatura, de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. ¿Y qué dice el versículo 22? Estos cuatro eran de los que descendían de aquel. Yo, la mera verdad, hice como cuando en aquellos años, todavía me sigo gozando pues edad, porque te decía que yo quería saber si solamente estaba Dios ocupando palabras en la Biblia, o solamente estaba dejando que las palabras siguiesen ahí en la Biblia nada más para hacer un poquito más grande la historia. No, y me quedaba yo diciendo: no creo, Dios, yo creo que hay algo que usted tiene ahí. Y cuando llegué a esta parte de la escritura dije: Dios mío, esas otras 4 no quedaron como diciendo inservibles. Dios las usó. Esas 4 piedras escogidas, de las cuales incluso después de ese capítulo 21, dice la palabra de Dios que salió un canto, el capítulo 22, del rey David. Y cuando estaba cantando dice: habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl, y dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador, Dios de mi fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Vamos a irnos más adelante, que dice, versículo 13: por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes, y tronó desde los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, envió sus saetas y los dispersó, y lanzó relámpagos y los destruyó. Y ahí es cuando dije: ay, Dios mío, usó lo que él había guardado, usó
esas saetas bruñidas en el tiempo que tenían que ser usadas, en el momento. Y decía a mis hermanos, mira, es bueno, hermano, que nuestras vidas vivan como el Salmo número 133, en armonía unos y otros. Porque cuando tú te canses, o cuando el hermano se canse, mi hermano Felipe, nosotros debemos de pedirle a Dios, ayúdeme, si usted tiene ahí su saeta bruñida y la quiere usar, use mi vida. ¿No canta usted ese canto? Usa mi vida. Si un hermano se pone mal y que de alguna manera no lo saludó, ore por él. Tal vez se cansó, tal vez está en una guerra en la cual siente muerte. Y es bueno que usted vea estas necesidades como las que a veces se ponen ahí, pero muchas veces ni conocemos cuál es verdaderamente la necesidad. Pero nosotros que nos vemos todos los fines de semana o en algunas ocasiones más tiempo, y cuando tú ves la apariencia de alguien que ya no quiere seguir caminando, lo vas a dejar sabiendo que ya se cansó, sabiendo que tal vez a lo mejor pues ha tenido también sus luchas y sus pruebas, y con él muchos desánimos, tristezas. Lo vas a dejar. Para eso Dios es el que nos escogió. Para eso es que el Señor tiene esa grande bendición de poner en nuestras vidas, de su palabra, para cuando hay alguna necesidad, también usted ayude. O ayudemos a aquellos que están en guerras y que sientan que ya no pueden. Es triste es que seamos de tropiezo, de desánimo, porque ese capítulo 55 dijo David: porque no me ofendió uno de afuera, del cual yo hubiera salido contra él, lo hubiera destruido, sino tú, hermano, que pensaba que eras de los escogidos de Dios, que pensaba que éramos hermanos, porque juntos comunicamos en secreto nuestras cosas y nuestras angustias, y yo pensé que tú eras el que me ibas a ayudar en los tiempos difíciles, y ahora vienes siendo tú de tropiezo para mi vida. Dios santo. Dice una parte de la escritura que busquemos la justicia, busquemos la verdad con aquellos que con sinceridad invocan el nombre del Señor. Júntate, porque Pablo advirtió todo esto. Dice: entre vosotros se levantarán falsos que no van a perdonarte, hermano. Antes son lobos, incluso otra parte dice que son perros que desgarran el cuerpo, lo desmenuzan, y eso es doloroso. Yo le decía a mis hermanos: si he sido de tropiezo, ayúdeme, hermano. Si usted ha sido de tropiezo, pida perdón a su hermano, porque si Dios lo escogió para en los tiempos difíciles, tanto de un lado para con el otro lado. Y Dios va a utilizar su vida para con un lado y para con otro lado. Un hermano o una hermana la quiere usar, porque te vio desde el vientre y Él ya sabía que le ibas a aceptar, y puso en ti fe, y te dio de su palabra, te dio revelación de las cosas que has escuchado durante años, tanto como para no ser tropiezo, como para ponerte a defender ciertos momentos o ciertos tiempos de la vida de cada uno de nosotros. Es bueno, es que yo oía mucho mi hermano Fabián hace unos años, dice: hermano, Dios puso a orar por mí, por ti, hermano, ¿estás bien? Y ya lo conoce a mi hermano Fabián, cómo es su sonrisa, así como diciendo de preocupación: ¿estás bien? Porque sentí la necesidad de orar por ti. Y es bonito, es que alguien esté de repente, que Dios lo pone para que ore. Es bonito escuchar que otro hermano diga: ¿sabes qué, hermano? Te hablé porque sentí la necesidad de hablarte. ¿Cómo estás? Y que en ese instante, en esos momentos, tú digas: si no hubieras hablado,
estuviera batallando todavía, pero mira, me siento en paz, me siento contento porque estoy pasando por una lucha, pero hoy que escuché tu voz, me siento aliviado. Dios escoge por medio de alguna forma o de otra esas piedras para que en ese momento, cuando usted y yo nos cansemos, Jesús haga Dios su obra. Y entonces dice, truene desde los cielos, y entonces agarre lo que aguardó en sus aljabas y las use. Y envié mis saetas y los destruyó el Señor. Y Dios así verdaderamente dice la palabra de Dios, que cuando se cansó y ellos preocupados por su red, dice, nunca jamás ya vuelvas a salir con nosotros, mejor quédate allá en tu casa, ya vemos como que te estás cansando. Yo creo que David no sentía eso, más bien quería seguir peleando, pero las fuerzas ya no le ajustaban. Pero para ello también Dios levantó a esos 4. Era muy significativo para mí que esas 4 aparecieran. 4 rocas o 4 piedras lisas escogidas, porque así dice la escritura. Estos 4 eran descendientes de aquella ocasión cuando el rey David bajó el arroyo a escoger. Dios nos ayude, hermanos. Júntate, hermano, con hermanos que con corazón sincero invocan al Señor. Júntate y dile, hermano, estoy pasando por esto, por aquello, ¿me ayudas a orar? Claro que sí, claro que sí. Si usted está pasando por, yo sí estoy pasando, hermano, pero mi ayuda ha sido Dios. Es verdad que puedo recitar el salmo que estábamos hace rato, creo que era el Salmo 121. Levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. A Él, como dijo el texto que dijo, ¿quién era? Joseph. Proverbios. Yo voy a correr a Él. Sabes que ya no aguanto, Señor, me ha cansado. Y Él va, de repente una voz por ahí va a sentirla a usted y dice, voy a hablarle a mi hermano. Dios está usando la vida, Dios está usando sus saetas. Dios los bendiga, hermanos, Dios los guarde. No sea de tropiezo, mas sea de aquellos que escogió Dios para también ayudar a aquellos que ya se están cansando. Dios nos dé sabiduría, entendimiento. Como decía mi hermana Jess hace un momento, las luchas van a seguir o van a empeorar, y para ello necesitamos nosotros estar preparados. Dios conceda que siempre estemos listos. Amén. Voy a dejar este lugar a mi hermano Felipe y ore por mí también, hermano, ¿verdad? Porque sí, decía mi hermano Anel, está dura la batalla, pero aquí estamos y pues hay que seguir hacia adelante, hermanos. Dios los guarde, Dios los bendiga. Dios te bendiga, hermano. ¿Qué deseamos para nuestro hermano Joel, hermanos? Dios le bendiga, Dios le guarde. Saben que difícilmente se haya imaginado cualquier israelita que esas piedras escogidas por David en el arroyo iban a ser usadas solamente contra gigantes, y iban a quedar clavadas en sus frentes, iban a morir los enemigos de Israel por causa de esas piedras. Pues Dios nos conceda a nosotros también, dice la escritura, vosotros también como piedras vivas. Sabes que una piedra significa precisamente el hombre. Jesús es piedra escogida, es peña de Oreb. De esa piedra brotaba, sabes, agua, brotaba leche, brotaba miel, brotaba aceite, pero también era una piedra de salvación muy grande. Sabes, hay veces que tú y yo no sabemos de qué es lo que va a usar el Señor nuestras vidas, pero las quiere usar como piedras vivas. Así es de que Dios bendiga su palabra, Dios nos conceda guardarla en nuestro corazón y pedirle al Señor que haga de nosotros una piedra precisamente que sirva como instrumento de guerra. Vamos a leer una parte de Jeremías en el nombre de nuestro Señor Jesús. Jeremías capítulo 51. Verso 20. Amén, hermanos.
¿Lo tenemos? Dice, martillo me sois y armas de guerra. Y por medio de ti quebrantaré, ¿qué, hermanos? Naciones. Y por medio de ti destruiré reinos. Por medio de ti quebrantaré caballos y a sus jinetes. Y por medio de ti quebrantaré carros y a los que en ellos suben. Así mismo por medio de ti quebrantaré hombres y mujeres. Y por medio de ti quebrantaré viejos y jóvenes. Y por tu medio quebrantaré jóvenes y vírgenes. También quebrantaré por medio de ti al pastor y a su rebaño. Quebrantaré por tu medio a labradores y a sus yuntas. A jefes y a príncipes quebrantaré por medio de ti. Sabe que Dios usa las vidas de su pueblo precisamente como martillos y armas de guerra. Un día se le apareció un ángel a la madre de Sansón y le dijo: mira, te vas a cuidar de comer leudado y de todo lo que tenga que ver con el fruto de la vid, porque aunque nunca has concebido, vas a tener un hijo y por medio de él traeré salvación a Israel. Y sabe, Hechos capítulo 7, vamos a leer Hechos capítulo 7. Muchas vidas que tiene el Señor en su pueblo han sido usadas de esta manera. Vamos a leer Hechos capítulo 7, del verso 20 al verso 25. Amén, hermanos. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría, ¿qué, hermanos? Libertad por mano suya. ¿Mas qué dice, hermanos? Mas ellos no lo habían entendido así. ¿Sabe? Voy a invitar a mi hermano Fernando, a mi hermana Jenny que pase. Voy a invitar a mi hermana Fátima que pase con su pequeño. Hay muchas cosas que tú y yo no entendemos. ¿Sabes? A mí me alegra grandemente que tengamos días como este. Me alegra ver a una madre que trae a su pequeño. Me alegra ver cuando la madre lo trae, cuando lo trae la abuela, cuando lo trae incluso va la bisabuela. Me alegra mucho ver que son también ambos padres los que lo traen. Y vamos a darle lectura al Salmo 127. Amén. Salmo 127. Verso del 3 al verso 5. ¿Lo tenemos, hermanos? Puestos de pie, le vamos a dar lectura a todos en el nombre de nuestro Señor Jesús. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre.